Jaime. Buenos días a todos. Qué bueno que nos encontremos aquí hoy. La ciudad ya está desierta, ¿se han fijado? El tránsito está, pero sin ningún problema. Pero a la vez también lamentable porque muchas iglesias, la gente no ha ido, está en otra parte. Poco a poco la Navidad se ha ido transformando en vacaciones, como la Semana Santa. Por eso me alegro, doy gracias a Dios por ustedes que están aquí. Los testimonios han sido prácticamente un mensaje. Yo ahora decía, bueno, ¿y qué más voy a decir yo? Si ya está prácticamente todo dicho, ¿no? Y escuchando los testimonios, yo comparaba cuando nos reunimos con los pastores. Por eso Víctor está yendo, los lleva a esas reuniones para que vea también cuál es la realidad. Pero créame que hay mucha necesidad, demasiada. Hay iglesias que este año se han cerrado. No han podido seguir funcionando. Víctor fue testigo en la última reunión que tuvimos allá por la Caña Gorda, donde había bastante gente. Un pastor comentó su necesidad y la conocíamos, no era nada que estuviera inventando. Si no tenía una plata, lo iban a sacar de su casa. Y se hizo una ofrenda ahí mismo y se le solucionó el problema. Incluso hay un audio que está circulando, un audio que es genuino, de Brasil. Está sucediendo algo en América Latina. Si ustedes no ven las noticias, no se enteran. Está aumentando el suicidio de pastores. En Estados Unidos, 2. Uno de ellos acusado por una persona que en su niñez el pastor había abusado de ella. El pastor entró en una crisis. ¿Cómo probar algo que supuestamente había sucedido por lo menos 30 años atrás o 40 años atrás? La iglesia reaccionó mal contra el pastor y el pastor se suicidó, un pastor americano. Y donde la ola de suicidio de pastores es más fuerte es en Brasil. Es en Brasil. Llegó un audio realmente impresionante. El pastor predicó y después que dijo qué es lo que había en su corazón, cómo se sentía, llegó a su casa y se suicidó. El mensaje es muy claro de lo que está pasando. Los pastores están siendo atacados muy fuertemente y por ende la iglesia. Por ende la iglesia. Y el 31 vamos a hablar de qué es lo que se viene. Vamos a hablar de eso. Vienen cosas buenas, pero también algunas cosas que van a necesitar mucha fuerza, resistencia y presencia de nosotros. De nosotros va a depender. Va a ser igual que en Chile. Piensen en esto, jamás en Chile el 98% de la gente estuvo dispuesta a ser apoderados de mesa para que no pasara nada con la elección. Y el presidente que salió elegido ganó en el 98% del territorio chileno. Nunca había pasado eso. Desde el año 74, ningún presidente había sacado la votación que sacó en la segunda vuelta. Fue una decisión, fue una actitud fuerte de los chilenos de decir, no más, nuestro país es nuestro país y lo vamos a defender. Yo creo que ojalá ese ejemplo, yo lo he compartido con muchos pastores. Y damos gracias a Dios que el movimiento Colombia
Colombia justa y libre, pudo inscribir toda la gente que queríamos inscribir. 38 al Senado, más de 40 a la Cámara. Es decir, es posible que copemos la Cámara de Diputados del Valle. Entonces, hay cosas buenas por venir, pero vamos a necesitar mucha entereza y disposición. Me alegro de escuchar los testimonios porque los que dieron testimonios tienen doble compromiso con el Señor ahora. Así que, animémonos. Mi esposa le sigue dando las gracias por sus oraciones. Comenzó la segunda quimioterapia y le ha ido bastante bien. Le ha ido bastante bien. En Chile decimos, enfermo que come no se muere. Entonces está con un apetito normal, gracias a Dios. Así que ahí estamos pasando este tiempo con ella. Bueno, brevemente en esta mañana comentarles algunos detalles de la Navidad y lo que ha significado. ¿Por qué razón se dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo? Todos decimos, bueno, el nacimiento de Jesús. Pero ¿quién registró eso? ¿Cuándo se tomó esa idea de dividir la historia en antes de Jesús y después de Jesús? Tenemos que reconocer que la iglesia cristiana impactó el mundo de su tiempo. No hay duda que sí. Pero el nacimiento no. El nacimiento no fue tomado, llamémosle en serio, como algo importante a destacar, hasta el siglo IV. O sea que en los primeros 4 siglos lo que copó la atención, lo que fue la predicación, era el Jesús resucitado. Sin embargo, hubo una persona llamada Dionisio el Exiguo, así se llamaba. Exiguo significa delgado, debe haber sido muy flaco. Entonces, Dionisio el Exiguo. Y fíjense que él murió en el año 550 después de Cristo, pero en vida, él fue el que aportó la idea de que la historia tenía que ser antes de Cristo y después de Cristo. Recién se comenzó a reconocer la importancia que había marcado ese nacimiento. Entonces Dionisio el Antiguo sacó sus cuentas y según él, el nacimiento había sido el año 4, después de Cristo. Pero otros dicen que fue el año 4 antes de Cristo. Razón, para fecharlo se asoció el nacimiento de Jesús con la época de Herodes. Se asoció con la época de un gobernador romano llamado Cirenio. Entonces, a la luz de asociar circunstancias similares, la fecha del nacimiento se precisó allí. Posiblemente 4 antes de Cristo, 4 después de Cristo. Sin embargo, eso trajo como consecuencia que la iglesia cristiana, y después gracias a Constantino, entonces se empezó a hablar del antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no impactó el nacimiento de Jesús? No había una fecha especial para celebrarlo como la tenemos hoy. Fue gracias a que la iglesia, en la medida en que comenzó a tener importancia e influencia también en la historia, ellos establecieron una política. La iglesia estableció una política. En el mismo siglo IV, hacia el V, se determinó la fecha 25 de diciembre. Pero no tanto como fecha del nacimiento, 25, sino como la fecha de celebración. La iglesia dijo, vamos a necesitar tomar las festividades paganas y cristianizarlas.
Indudablemente estaban cumpliendo con un propósito que está en la Biblia. Es una obligación del cristiano de influir en la cultura de su tiempo y transformarla y cambiarla. Y la iglesia comenzó en esa época a realizarlo. Así apareció la Semana Santa y luego todo el resto de festivos que nosotros tenemos que son de tipo religioso. Fue la iglesia tomando celebraciones que no eran cristianas, pero comenzando a cristianizar la cultura. Indudablemente, ya después que se establece la fecha del 25 de diciembre, comienza a haber una mayor influencia del nacimiento de Jesús. Comienzan los regalos lentamente, hasta que llegamos a la Reforma de Lutero, donde allí la Navidad toma mucho de lo que ya nosotros tenemos ahora. Ahora, ¿por qué fue importante el nacimiento de Jesús? No fue un nacimiento cualquiera. Estuvo rodeado de una serie de cosas que no generalmente los nacimientos están rodeados. Por ejemplo, fue un nacimiento anunciado por más o menos 300 profecías. ¿Cuáles son las más importantes? Miqueas 5:2. El lugar donde iba a nacer. Y tú, Belén, Efrata, pequeña entre todos, allí es donde va a nacer el Señor. Podemos identificar a Belén con el lugar menos importante de Colombia. Eso era Belén. Un lugar donde no habían inversiones, no había sinagoga. Imagínense, no había sinagoga en Belén. Era simplemente un lugar de pescadores que estaban cerca del mar de Galilea. Eso era Belén, y allí nació. A un nacimiento anunciado. Nosotros tenemos algo parecido hoy día de un nacimiento anunciado. ¿Cómo podemos tener un nacimiento anunciado hoy, saber más o menos qué va a pasar? Las ecografías, ¿cierto? Muy bien. Las ecografías. Sabemos más o menos cómo viene, qué sexo, ya sabemos el tiempo, pero en ese tiempo de Jesús, los anunciamientos fueron en cuanto a quién iba a ser, su destino y lo que iba a realizar. En segundo lugar, hubieron visiones y anuncios a través de ángeles. Ningún nacimiento ha estado rodeado de ángeles que anuncian, que dan instrucciones a quienes tienen que ir a verlo, a conocerlo y a reconocerlo para que den testimonio. Es un nacimiento donde van estrato 6 y estrato 1. Los Reyes Magos, estrato 6. ¿Qué regalos llevaron? De lo mejor, de lo más caro. Incienso, mirra y oro. Y ese oro fue el que le permitió a la familia de Jesús vivir en Egipto cuando tuvieron que ir allá y esperar que Herodes muriera, porque Herodes estaba matando todos los primogénitos. Pero también estaban los pastores, el estrato 1 en ese tiempo. Es decir, para ricos y para pobres, tal como las profecías habían dicho. También la estrella de Belén. ¿Cuánto se ha investigado sobre la verdad de la estrella de Belén? Si es verdad o no es verdad. Hace muchos años la NASA dijo que sí había una estrella muy especial que no volvió a aparecer y que apareció en ese tiempo. Porque la NASA guarda registros de todo lo que pasa en nuestro universo más cercano. Registros en tiempo, en modo y en lugar. De manera que la estrella no fue un invento de nadie, fue una realidad. Fue un lucero, algo brillante, que condujo a los Reyes Magos a su destino y no volvió
No ha vuelto a repetirse. Siendo apenas un bebé, un pariente de María lo toma en sus brazos y dice, este es el Mesías, este es el que va a salvar a Israel, y le pone título siendo un bebé. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14. Y ese hombre estaba sin poder hablar después que recibió la visión. Y cuando ya lo toma el bebé y da la visión, vuelve otra vez a la normalidad. Cuando miramos su niñez, ¿cómo fue la niñez de Jesús? ¿Cómo fue la niñez de Jesús? Una niñez normal. Él fue de una humanidad absoluta. Y hay algo que llama la atención. Nosotros no tenemos ningún detalle de la niñez de Jesús. Tampoco tenemos detalles de qué pasó hasta los 12 años. No tenemos ningún detalle. El único detalle que tenemos es que un buen día se arrancó de sus padres, se fue al templo y comenzó a discutir con los sacerdotes y con los maestros de la ley. Y sus padres fueron y de una oreja lo tomaron y se lo llevaron. Es lo único que sabemos. Por lo tanto, asumimos que su niñez fue una niñez normal. Una niñez absolutamente normal. ¿Qué educación tuvo? ¿Qué educación tuvo? Y aquí está el punto más importante en la vida de Jesús en sus primeros años. En Belén no había sinagoga. En la sinagoga era donde se impartía la educación formal de los primeros 12 años. Al no haber sinagoga, entonces, ¿en manos de quién quedó la responsabilidad de enseñarle los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la esencia de la ley. ¿Quién fue responsable de enseñar eso? ¿Los papás? Y era lo que pasaba en las familias pobres. No tenían cómo enviarlo a que tuviera una educación formal. Y aquí viene el asunto. Cuando nosotros vemos el tipo de conocimiento de Jesús en cuanto a la ley, tenemos que reconocer algo clave. Jesús fue hijo de María y su padre adoptivo José. Y no fueron cualquier tipo de padre, no fue cualquier tipo de familia. Dios escogió muy bien la familia donde su hijo iba a desarrollarse. Eso muestra que José y María eran profundamente religiosos, profundamente cumplidores de todas las cosas que la ley exigía. Y cumplieron una responsabilidad muy bien hecha, a tal punto que cuando Jesús tiene 30 años, no solamente ha sido educado por sus padres, sino aparte de eso, sabe cómo ganarse la vida. Trabajaba como carpintero con su padre. No fue un flojo. No por ser el hijo de Dios, fue alguien tan especial que se iba a levantar sin trabajar. No. Su oficio de carpintero, eso lo preparó físicamente para la tarea que iba a hacer en 3 años, trabajando con madera, con troncos, cortando, llevando, y desarrolló una buena capacidad física. Y aparte de eso, la formación que sus padres le dieron. Entonces, cuando la gente lo comienza a escuchar, cuando él comienza a hablar, la gente que dice, ¿pero cómo? Pero si este es el hijo del carpintero a quien siempre hemos visto allí en la carpintería con su padre. ¿De cuándo acá? Este dice que es el Mesías y el Salvador. Sus propios hermanos pensaron que estaba loco. Una juventud normal. Una juventud donde el hijo aprende un oficio,
aprende a ganarse la vida. Segundo, es formado por sus padres. ¿Será que eso tuvo mucho que ver en el éxito de Jesús más tarde en su ministerio? Hasta que finalmente llega el momento en que Jesús, cumpliendo aquello en que fue enseñado, va donde Juan el Bautista, que está bautizando a la gente en un río. Y le dice, vengo aquí para que me bautices, porque yo también me identifico con lo que significa este bautismo. Este bautismo significa que creo, espero al Mesías. Y Juan el Bautista no lo quiere bautizar. Acuérdense que era su primo. Él conocía cómo había sido ese nacimiento. Tenía idea de quién era él y le dice, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no soy el que te va a bautizar. Tú más bien deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, es necesario que sea así. ¿Dónde aprendió ese nivel de obediencia a Jesús? No le fue dada por el Padre y no venía en su ADN. Lo aprendió de sus padres, de José y de María. Lo que está detrás de la Navidad es padres que cumplieron su responsabilidad, padres que transmitieron a su hijo, a la nueva generación, lo que ellos habían recibido. No fue una familia cualquiera. ¿Será acaso ese modelo navideño el modelo de familia, el modelo de padres que nosotros debemos ser? ¿Pero qué ha pasado con el modelo? ¿Qué ha pasado con el modelo? ¿Lo estamos cumpliendo? No lo estamos cumpliendo. Por eso que lo que tenemos ahora en diciembre es muy bien como aparece en inglés. En inglés, más que usar la palabra Navidad, se usa holidays season. ¿Y qué significa holiday season? A ver, Claudia, que estuvo en Estados Unidos, ¿qué significa holiday season? No significa Navidad. Y en las tarjetas en inglés, eso es lo que viene. ¿Qué pasó entonces con el verdadero significado de la Navidad? Navidad significa que la familia se reúne a ver si ha realizado su tarea bien. Porque mientras los hijos respiren y estén cerca de la casa, todavía hay una tarea que realizar. Así que no nos echemos en las petacas. No. Ay, es que están casados. No, todavía le puede llamar la atención. ¿Cierto, Fanny? Lo hizo como, yo me imagino que a Felipe, pum, 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 ¿cierto? Claro. Y eso hay que hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Dejemos de ser colombianos. En alguna cosita, el famoso deje así. Tenemos que cambiar eso. No podemos dejar así. Ahora, ¿cuándo es la graduación de la tarea de José y de María? ¿Alguien les dio un diploma? ¿Alguien les dio un certificado por lo que hicieron? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Como en RCN. ¿Cuántos dicen que no? Levanten la mano. Una encuesta vamos a hacer aquí. Mire, estaban durmiendo. ¿Cómo es eso? Listo. Bueno, pregunta. A ver, el sí y el no. ¿Recibieron un diploma, una certificación, José y María, por la tarea que hicieron? ¿Sí o no? Los del no, levanten la mano. Bajen la mano. Los del sí. Bueno, les tengo una mala noticia. Sí la recibieron y está en la Biblia. ¿La quieren conocer? Vamos a ver.
Cuando Jesús cumple los 30 años, va y es bautizado por Juan el Bautista. Y en el momento del bautismo, algo pasa en el cielo. Ahí está María, por lo menos está allí, en ese grupo. Y se oye una voz. Y esa voz dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Contentamiento de qué? De lo que es en este momento y de lo que va a llegar a ser. Ahí está el diploma, ahí está el certificado. ¿Quién lo dio? Dios, y lo escuchó todo el mundo. Ahora, ¿será que nosotros también tenemos que escuchar eso? ¿Será que también? Cuando usted y yo nos muramos, también vamos a recibir un diploma. Y ese diploma va a decir: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Dios da diplomas. Tenemos que recuperar el diploma de aptos como padres y como familia. Mire, y eso no lo da el dinero o la situación social. Eso no lo da tampoco el mejor diploma de la universidad. Eso lo da Dios cuando ve los resultados y las consecuencias de la vida de nuestros hijos. Eso es lo que está también escondido en Navidad. Dos padres, José y María, que triunfaron en su tarea y en el propósito para el cual fueron escogidos. Entonces, hoy día, cuando usted celebre la Navidad esta noche, ¿qué le gustaría escuchar? ¿Le gustaría escuchar en su corazón que Dios le dijera: lo hiciste bien, muchacho, lo hiciste bien, lo hiciste bien, tengo contentamiento con tus hijos? En otras palabras, tus hijos han llenado las expectativas que se esperan como resultado de una familia cristiana. Tenemos tiempo antes que llegue la noche. Tenemos tiempo. Quizás de pronto antes de la cena, antes de una oración, tener una conversación con los hijos y decirle: muchachos, hay cositas que a lo mejor tenemos que hacer y las vamos a hacer juntos. Y si las cosas han sido hechas, así como Dios tiene contentamiento de ustedes, nosotros como padres también lo tenemos de ustedes. Una Navidad diferente, más de acuerdo con lo que realmente es la Navidad. Y no solamente un holiday season. Ese es el cambio que necesitamos hoy. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y no es fácil, pero sí es lo que puede cambiar nuestro país. Una de las cosas que más me alegró de escuchar, me mandaron un video de lo que habló Piñera allá. Y él dijo que su máximo esfuerzo iba a ser, obviamente, recuperar lo económico. Pero que por encima de eso, su mayor esfuerzo iba a ser recuperar la familia. Qué bueno que se parta con un propósito como ese y que Dios ayude a cumplirlo. Aquí en Cali le quiero dar una buena noticia sobre eso. Se ha elaborado una política pública muy positiva y en la cual hemos tenido la gracia de participar. Hay un comité departamental de políticas de libertad religiosa y de conciencia. Y en esa comisión yo fui invitado a participar. Y se me encargó uno de los ejes
de esta política que es el eje de familia. Y lo que son las cosas, ese propósito, Dios lo puso en la mente de la gobernadora. La gobernadora escogió la esposa de un pastor que además es una ejecutiva de gobierno aquí, que se llama la doctora Sandra de las Lajas. Y se ha trabajado con un grupo, somos como 8 o 10, se elaboró la política pública. Fue difícil que la aprobara la Cámara de Diputados del Valle, pero finalmente la aprobaron, fuimos a defenderla y comenzamos a partir del mes de enero a elaborar nuevos planes para la familia. Y a Mónica le tengo una buena noticia. Ya van a echar una miradita al secretario de Educación y al de Acción Social para que se porte como corresponde. ¿Ah? Y va a ir el plan sobre el abuso sexual, va a ir. Entonces, están sucediendo cosas, hermanos. Y se va a abrir una puerta inmensa para creyentes que quieran participar ya en tareas. Piensen que hay 5.000 colegios en el departamento que no tienen buenos planes para sus niños. Va a haber oportunidad. ¿Dónde está María Antonia? Otra buena noticia para usted. Va a haber oportunidad para profesores cristianos, María Antonia. Lo que usted siempre soñó. Termine rápido teología y listo. Entonces, hay puertas que se están abriendo en medio de las dificultades. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se preocupe. Yo dije, la camilla, como usted es camillero, dije, la camilla se rompió. ¿Qué pasó? ¿Sabían que es una especialidad ser camillero? Entre paréntesis. Y lo escogieron por bueno en eso, por eso va a estar en Imbanaco, por eso. Entonces, hermano, hay puertas que se están abriendo en medio de las dificultades. Pero vamos a tener que salir un poquito de la pereza y comenzar a participar. Y comenzar a hacer cosas. Y el mejor respaldo, el mejor diploma para participar en eso es que nuestra familia sea una familia que funciona. Una familia que tiene algo que decir. Los invito a que oremos sobre esto. Proyecto familia. Proyecto familia. Pero ahora, no solo entre nosotros, vamos a salir a participar, a ayudar en esto. Y nosotros damos gracias a Dios que Dios tocó a la gobernadora, que fue la que abrió la puerta para implementar todo esto. Gracias a Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas. Muy bien, entonces, vamos a orar. Al final de la reunión nos daremos el abrazo de Feliz Navidad, ¿no? ¿Cierto? Al abrazo. No, a su esposa cójale la mano cuando quiera, no hay problema. Sí. Así es bueno. Bueno, vamos a inclinar nuestra cabeza. Y miren esto cómo está unido con los testimonios. Me impresionó escuchar a la mamá aquí del guardaespaldas. Así le digo yo, el guardaespaldas, ¿no? Al que está aquí. Y en serio, la obra que Dios ha hecho contigo es tremenda y cómo te está conduciendo. Y te va a llevar a cosas mucho más grandes todavía. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre bueno, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque la Navidad nos enseña tantas cosas. Entre ellas que al lado de la importancia, cuando tú naciste, Señor, y comenzaste la vida humana, a ese lado habían unos padres conscientes, responsables, formados espiritualmente, que aportaron disciplina, aportaron sacrificio y sobre todo enseñanza. Cumplieron su tarea, cumplieron su labor. Por eso también les recordamos en Navidad.
Pero no solamente como los padres sufrientes, sino los padres que cumplieron su tarea, que cumplieron su propósito. Y por eso podemos recordarlos, aún darles mayor importancia. Padre bueno, en esta Navidad, marca un antes y un después en nuestra vida como padres. Marca un antes y un después en la vida de nuestras familias. Marca un antes y un después en nuestra responsabilidad hacia el mundo de afuera, que necesita conocerte y que se debate en tantos problemas. Gracias porque tu misericordia ha sido con nosotros. Tu amor lo hemos experimentado. Ahí están los testimonios para rectificarlo. Te damos gracias porque tú eres bueno. Por eso te bendecimos, Señor, en esta mañana, en este día. Gracias también, Señor, porque tu palabra nos enseña a ser agradecidos, a reconocer que toda buena dádiva viene de ti. Y así como la lluvia cae sobre buenos y sobre malos, nosotros tenemos el privilegio de ir más allá, que tú tienes exclusivamente cosas para tus hijos. Y te damos gracias por ello. Ahora, permite, oh Señor, que nuestro corazón se disponga para darte a ti de lo que tú nos das. Reconocer que tú eres nuestro Padre y nuestro Pastor. Señor, bendice nuestras ofrendas, bendice nuestros diezmos, multiplícalos. Y especialmente, gracias, Señor, porque, como decía Nora, podemos hacer nuestra parte a través de esos mercados que se entregan, que ojalá se puedan duplicar. Hacemos nuestra parte también con la ayuda que estamos dando en la cárcel, por la bendición que significa la inversión que cada uno estamos haciendo en la iglesia, con esas revistas que han sido tanta bendición allá y que estamos aumentando incluso el tiraje. Gracias, Señor, porque de esa manera tu mano de bendición no se acorta, sino que al contrario, se agranda hacia nosotros. Bendice cada uno de los que estamos aquí y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.